El día de hoy y saludamos esta noche en el estudio a Jesús Antonio Esteban Medina. Él es el secretario de Obras y Servicios del Gobierno en la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre la inauguración de la línea 12. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues una inauguración muy esperada, una alta expectativa y un acento muy grande. Estábamos viendo la conferencia que se dio a propósito de la inauguración en el tema de la seguridad. Platíquenos sobre ese reforzamiento, secretario, porque también es evidentemente una de las preocupaciones legítimas de los usuarios. Así es. A partir de que sucede el accidente, entra el Colegio de Ingenieros Civiles como primera instancia a hacer una revisión de toda la parte que se queda en pie y para asegurar que no hubiera ningún otro sitio de alto riesgo. A partir de esta primera inspección se determina que hay que hacer un reforzamiento, que si bien no había ningún otro espacio que tuviera alto riesgo, sí había que hacer un proyecto. Y de ahí se determina que se integre un comité técnico asesor, que lo forman especialistas en estructuras del más alto nivel, con reconocimientos nacionales e internacionales, y son este grupo, son ellos quienes definen qué hay que hacer. Este proceso pues se llevó casi un año, porque se hizo un análisis tramo por tramo. En total estamos hablando de 6.7 kilómetros que tiene la parte elevada de estructura metálica, que es la que intervinimos. En estos 6.7 kilómetros tenemos 260 claros, es decir, 260 espacios entre columna y columna que equivalen a un puente. Bueno, cada uno de estos es distinto, por diferencias de centímetros, pero son diferentes. Y esto nos llevó a tener que fabricar 53,000 piezas con precisiones milimétricas, esto equivale a casi 16,000 toneladas, y llevarlo a su construcción a través de soldadores certificados. Todo esto no existía. Estaba viendo, por ejemplo, que cada uno de estos claros tiene un reforzamiento diferente. Así como es. que cada uno tiene una necesidad distinta. Así es, porque se analizó por parte de este comité técnico qué condiciones tenía cada columna. Y con base en esos análisis se determina el tipo de reforzamiento que tiene que llevar. Básicamente, ¿en qué consistió? Bueno, si teníamos solamente 2 columnas, se colocaron puntales intermedios que equivale a ponerle más columnas. Y si teníamos 5 diafragmas, ahora tenemos cerca de 14 diafragmas, más traves, más diafragmas horizontales, verticales. Estamos hablando de muchas piezas que lo que hacen es que esta estructura ahora resista las fuerzas sísmicas que tiene planteadas el reglamento de construcciones vigente. Esta obra se diseñó con el reglamento de 2004 y se está actualizando su resistencia a lo que ahora marcan los reglamentos. Estamos hablando de casi 30% más de fuerzas sísmicas que deben de resistir, pero el reforzamiento está llevando a la estructura a casi el doble de la resistencia que tenía originalmente. Una vez que hacemos esto, y nada más para dimensionar la complejidad, estamos hablando de que un claro, que me refería yo, que es entre columna y columna, puede llevar hasta medio kilómetro de soldadura. Es decir, 1,200, 1,400 soldaduras que hay que inspeccionar 3 veces. Y una vez que se tiene eso, todavía levantamos la estructura, que se llama precarga, conectamos todos estos puntales y la bajamos. Y esto nos permite ya meter a trabajar a la nueva estructura. Es decir, es un proceso muy complejo, nos llevaba 12, 14 semanas, un solo claro. Llegamos a tener hasta 110 claros simultáneos trabajando. Pero decía yo que para poder hacer estos trabajos necesitábamos soldadores certificados. No existían. No existía el número de soldadores necesarios. Entonces tuvimos que abrir una escuela de soldadores. Capacitamos casi a 1,800 soldadores, los certificamos en códigos para lo que llamamos soldadura crítica, son soldaduras que están sometidas a carga y descarga, y con esto fue que pudimos hacer estos trabajos. Una vez que terminamos con estas certificaciones, establecimos, y no nos lo exige el reglamento de construcciones, pero lo establecimos nosotros como protocolo, llevar a cabo pruebas de carga. ¿En qué consistieron? En cargar los trenes con bidones, con agua. Estamos hablando de 800 toneladas
que le metimos a los claros y se probaron uno por uno y medimos qué tanto se deformaba, solo para que tengan referencia de la resistencia que tenemos. Si bien el reglamento de construcciones nos permite tener hasta 100 milímetros de deformación sometido a la carga máxima, tuvimos la máxima deformación 6 milímetros y en ocasiones 1 milímetro. Es decir, es una estructura muy rígida, quedó por encima de los requerimientos que teníamos. Una vez que hicimos esas pruebas estáticas, hicimos pruebas dinámicas con los trenes corriendo. Y tercero, hicimos pruebas de vibración. ¿Por qué es importante que haga referencia yo a esto? Porque no nos lo exigían, esto nos da certidumbre de cómo quedó. Y tercero, estamos dejando instrumentada esta línea. ¿A qué me refiero con instrumentación? Dejamos 31 aparatos instalados en diferentes puntos que nos permiten conocer en tiempo real deformaciones y cómo vibra. ¿Por qué es importante esto? Porque después de un sismo, si esta manera de vibrar cambió, nos va a alertar respecto a si hubo alguna afectación a algún elemento y entonces nos permite tomar decisiones Secretario, oportunamente. Toda esta explicación que nos ha dado, muy detallada, por cierto, tendría un propósito, que los usuarios se sientan tranquilos al momento de utilizar de nuevo este ferrocarril. ¿Qué garantía hay de que no se va a repetir lo que sucedió con este accidente en este tramo? Y no sé si también hubo lo mismo en el resto de la línea, porque en algún momento se llegó a plantear que no coincidían los rieles con las ruedas, que había un mantenimiento que era muy caro, en fin, ese tipo de situaciones. ¿Qué garantía hay de que no va a ocurrir un accidente? Bueno, desde el punto de vista de seguridad estructural, lo que acabo de referir habla de prácticamente duplicamos la resistencia que se tenía inicialmente. Previo a la apertura estamos probándolo físicamente, sometiéndolo a cargas. Y tercero, algo que nunca se había hecho, que era dejar instrumentado en tiempo real para poder saber cómo se está comportando la estructura. Esto, además, está sentando un precedente para el resto de los viaductos elevados en la ciudad. Es decir, este mismo protocolo se va a establecer y se va a empezar a implementar en otros tramos. ¿Qué certidumbre tienen? Bueno, que se hizo con los mejores, cada una de las soldaduras, como referí, ese medio kilómetro de soldadura, esas 1,400 soldaduras, se revisaban 3 veces. Es decir, se revisaba cuando el que lo fabricaba, el que lo estaba ejecutando, que era una segunda empresa, que era Grupo Carso, y en tercer nivel la Universidad Autónoma de Nuevo León como aseguramiento de calidad, que son especialistas en soldadura. Entonces, tuvimos ese protocolo y si no pasaba, se repetía y se repetía el número de veces que fuese necesario. De ahí que siempre en mis informes hablaba yo de, pues sí, el tiempo es importante, pero Claro. por encima de todo está la seguridad. Es decir, que está blindada y por lo que nos comenta, hay un antes y un después de esta experiencia en materia de protocolos para dar mantenimiento, para monitorear, no nada más con respecto a la línea 12, sino todos los viaductos. Así es, hablaba yo hoy en la mañana en el evento de apertura sobre que no existía una norma técnica complementaria en el reglamento de construcciones para puentes. Esta obra se diseñó con reglamentaciones internacionales. Este año ya la ciudad va a contar con esa norma técnica. Parte de este comité técnico asesor de especialistas son quienes integran el Comité de Seguridad Estructural de la ciudad y esas personas son quienes están desarrollando esta norma. Entonces, generó mucho conocimiento, fue algo muy complejo, se hizo con mucho cuidado, con mucha responsabilidad y nos está dejando protocolos, nos está dejando aprendizaje, nos está dejando procedimientos que estaremos aplicando en otras obras y en otros viaductos elevados. Entonces, que tenga la seguridad la ciudadanía, nos lo confirman operadores del propio sistema, inclusive vecinos que dicen antes vibraban las casas, ahora ya no se siente esa vibración, es decir, quedó con estas deformaciones mínimas que al paso de los trenes que comprobamos con las pruebas de carga. Entonces, pues que agradecer la comprensión de la ciudadanía, sabemos que fue mucho tiempo, sí, pero era el tiempo que necesitábamos para dejarla en condiciones de seguridad. Sobre todo los tiempos de traslado, nada más de dejar asentado esto de 40 minutos va a llevar el trayecto. El trayecto total contra
pues se llevaba más de 2 horas Sí, y dependiendo de los conflictos que generábamos nosotros, pues por tener hasta 100 claros simultáneos, de 260 claros que tiene el tramo, llegamos a estar en 100 claros trabajando simultáneamente. Pues secretario Esteva de Obras del Gobierno de Ciudad de México, muchas gracias por esta explicación y por darle certidumbre a los usuarios del servicio de esta línea dorada. Con mucho gusto. Gracias, secretario.